bueno, esta tarde vamos a hablar del plan de medios como una parte del plan de marketing. Dentro de las dificultades que nos plantea una, digamos, exposición de este tipo online, pues es un poco difícil hacerlo muy dinámico. Entonces, yo voy a intentar ser breve en lo que concierne a la parte expositiva y que después tengamos más tiempo para poder preguntar, debatir, en fin, todas las cuestiones que se nos puedan ir planteando a lo largo de la exposición. En principio, las preguntas os pediría que por favor las reservéis para el final de la exposición, con el fin de no ir interrumpiendo, porque además puede haber preguntas que tengan la respuesta en diapositivas sucesivas. El plan de medios, cuando me plantearon el elegir una temática, me pareció bastante interesante, especialmente para el alumnado de la escuela, porque al final es algo que siempre se incluye en los trabajos de fin de máster y sobre todo es una parte fundamental para cualquiera que vaya a lanzar una empresa o que esté trabajando en una empresa, que esté trabajando en un departamento del marketing. Es algo con lo que se va a familiarizar o posiblemente ya esté familiarizado. Por lo tanto, simplemente voy a incidir en unos aspectos básicos un poco a modo introductorio. Después explicaré cómo se hace, cuáles serían las fases de un plan de medios y por último plantearé un pequeño case study que se puede encontrar fácilmente en Internet. En principio, simplemente comentar que un plan de medios, lo complicado no es precisamente el diseñarlo, es la parte más tediosa y también la parte más divertida es la ejecución del mismo. La primera parte corresponde más a lo que es la labor de planificación, consecuencia de un análisis previo y de unos objetivos que hay que alcanzar y para lo cual establecemos ese plan de medios. Con frecuencia se plantea la pregunta de si hablamos de plan de medios o de comunicación. Yo ahora mismo os muestro un poco lo que va a ser el programa de la sesión de hoy y vamos a empezar un poco con esa parte, digamos, un poco más teórica. Realmente un plan de medios, cuando se hace es porque hay una empresa que quiere o bien darse a conocer o bien mostrar sus productos o servicios, es decir, darles visibilidad en algún tipo de medio o de soporte. De ahí la palabra plan de medios, si bien lo que estamos haciendo es comunicar, es transmitir algo, transmitir una idea sobre la empresa, construir una notoriedad, construir una marca o simplemente generar tráfico, captar leads, ventas, generar una imagen, el engagement, hablando hoy día sobre todo de las redes sociales, buscar un posicionamiento, etc. Hay que decir que, como ocurre habitualmente, el primer objetivo de la comunicación siempre es generar tráfico. Es decir, esto es lo primero que nos llega. Esto no quiere decir que sea ni el objetivo principal ni el más importante. Cada cual define lo que en cada momento le interesa más acorde a su estrategia. Es decir, habrá empresas en las que el tráfico sea una prioridad, por ejemplo, los portales, porque son sitios que viven de la audiencia y en este caso pues lo que les importa es generar tráfico para después poderlo vender como un soporte publicitario. En el caso de empresas que pues por ejemplo se dedican a comercializar la base de datos, puede que lo que les importe más sean los leads y ya no digamos el objetivo último y que todos tenemos en mente, especialmente en el e-commerce, que es la venta. Pero, por supuesto, hoy día, como he comentado antes, y sobre todo desde la aparición de las redes sociales, de formatos nuevos, como el vídeo online, por ejemplo, pues existen o nacen otras variables, como puede ser el engagement, posicionamiento, el número de visionados, en definitiva, que la comunicación llegue al mayor número posible de usuarios. Y eso sencillamente es lo que es un plan de medios, un plan de comunicación, utilizar para comunicar y de alguna manera lo que hacemos es plasmarlo por escrito. Nos podríamos plantear si puede existir un plan de medios no escrito. Pues
lógicamente sí, claro que puede existir, pero eso es como decir si puede existir un contrato verbal. Pues claro que existen y que tienen toda la validez que tendría un contrato escrito, pero al final lo que necesitamos, por razones de índole práctico, es tener un documento al que podamos acudir, que lo podamos explicar en un momento dado a quienes tienen que aprobarlo, generalmente la dirección, sea de marketing o la dirección general, y que nosotros podamos utilizar como una guía o una referencia para ejecutarlo y para ver si después de esa ejecución se ha cumplido el objetivo que estaba previsto. Así pues, ¿cuál sería el encaje que un plan de medios tendría dentro del plan de marketing? Bueno, el plan de medios, ya lo hemos mencionado, es una parte importante del plan de marketing, pero ante todo es la concreción de la estrategia que surge tras el análisis del mercado y de la competencia. Y esto en general queda reflejado en el DAFO. Más adelante voy a explicar un poco someramente cómo se lee un DAFO, porque la mayoría de nosotros estamos habituados a escucharlo, sabemos lo que es, pero no en todos los casos sabemos interpretarlo. Y esto al final redunda en que pues, no se adopte la estrategia adecuada y, por tanto, el plan de medios pues, quizá no tenga sentido si no se está remando en la dirección correcta. El plan de medios, a su vez, se asocia a la consecución de esos objetivos fijados que tienen que estar parametrizados por los KPIs que hayamos decidido y que también han de figurar en ese plan de medios. De alguna manera tenemos que procurar que el plan sea lo más completo posible, no solamente refleje los medios en los que vamos a tener presencia, ni los formatos, sino que también veamos pues, todo lo referente a costes, a presupuestos, a métricas, a datos de conversiones, etc. Por último, una vez que se haya ejecutado el plan de medios en el horizonte temporal que hayamos decidido, habrá que verificar si se han alcanzado esos objetivos. Y ello se hace a través del análisis de resultados y del plan de acción que hagamos en caso de que no haya sido así para mejorar las acciones posteriores o los planes que hayan de venir después. En el marketing, en el plan de marketing, normalmente distinguimos varias etapas. En un primer lugar, hablaríamos de un pre-planning. En este caso estamos hablando de un entorno mucho más general, que es el del marketing, en el cual existen unos procesos de información, unas fuentes a través de las cuales podemos conversar con los usuarios y obtener un feedback, una conversación con la industria, un networking y una red de influencers. Transcurrida esa primera etapa, procedería a escuchar y analizar, es decir, definir cuáles son los targets, cuáles son los intereses, los hábitos de nuestros usuarios y cuáles son los referentes que tenemos. Y esto es lo que nos va a llevar a fijar los objetivos y a establecer unos indicadores clave, los KPIs, que nos permitan hacer medibles la consecución de dichos objetivos. Una fase posterior, y es en la cual queda plenamente encuadrado el plan de medios, es la planificación, en la cual existen unas acciones, unos recursos y un calendario. Y por último, y aunque no lo incluyamos como tal en el plan de medios, pero sí que forma parte de su dinámica, vendría la acción del análisis posterior, la medición y los reportes o los informes y las acciones que se tomen para poder mejorar lo que se haya extraído de conclusiones en ese análisis. Por tanto, siguiendo con esa agenda que habíamos planteado al principio, vamos a centrarnos en cuáles serían los aspectos básicos del plan. Entonces, un plan de medios siempre tiene tres partes que son claves. Por un lado estarían las acciones, es decir, todo aquello que vamos a poner en marcha para conseguir los objetivos. Por otro lado estarían los recursos, aquellos medios de los que disponemos para poder ejecutar las acciones. Y luego un marco temporal, que sería el calendario o el timing, si utilizamos la terminología inglesa.
En lo que respecta a las acciones, en este caso es la consecuencia de los objetivos que tenemos que alcanzar y por tanto hay que definir la forma de conseguirlos. Tienen que ser siempre planteamientos lógicos y concretos, con cifras. A día de hoy es todo medible, es decir, con frecuencia se escucha que las acciones online se pueden medir y que las acciones offline no. Y esto no es cierto. Siempre existe alguna manera de atribuir los resultados de una determinada acción, sea online u offline. Otra cosa es que la medición de las acciones online sea mucho más sencilla, se puede hacer prácticamente en tiempo real, y las acciones offline planteen pues una problemática un poco mayor, pero en cualquier caso siempre solventable. Y planificar con detalle todo lo que sea necesario para su consecución, es decir, el presupuesto que interviene en las acciones, los medios en los que vamos a invertir, los formatos, modelos de negocio, los indicadores, etc. En cuanto a los recursos, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de planificar las acciones. ¿Cuáles son los recursos que disponemos? Porque imaginemos que nosotros nos planteamos realizar una serie de acciones que nos parecen muy lógicas y luego no tenemos capacidad para poder ejecutarlas. Pues al final lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de las capacidades que tenemos, capacidades internas y externas. No todo es lo que podamos hacer dentro de la empresa, puede ser también que el entorno, que el mercado, que aquellos medios, soportes con los que vamos a trabajar no nos permitan hacer determinado tipo de acciones. En este caso, los recursos monetarios son los que primero consideramos, los que nos parecen de entrada más importantes, pero esto no es cierto. Es decir, es una verdad que sin dinero es difícil poder hacer nada, aunque también hay ciertos medios que son gratuitos o formas pues, sencillas de poder acceder a determinados planes. Pero la cuestión es que no todo se basa en dinero. Tenemos, por otro lado, pues una serie de recursos humanos que son los que realmente debemos de considerar. Es decir, son las personas que van a ejecutar esas acciones. Existirán unos planificadores, existirán unos gestores o ejecutores y existirán unos analistas. Esta figura puede ser la misma persona o pueden ser personas separadas, departamentos, dependiendo del tamaño de la empresa, pero en cualquier caso son recursos humanos. Pero como indicaba anteriormente, no estamos hablando de recursos humanos propios solamente, también hay que tener en cuenta con quién vamos a trabajar si realmente está en condiciones de poder ayudarnos a implementar ese plan, esas acciones. Imaginad que contratamos una campaña con un soporte y el soporte pues no tiene, por ejemplo, un ad server con el cual servir la publicidad. Pues si lo tenemos nosotros, perfecto, porque lo podríamos suplir de esa manera, pero si no lo tenemos, pues la campaña se quedará ahí en el aire o se quedará probablemente sin poder ser medida. Por último, hay que hablar, entre otros muchos recursos, pero estos son los tres grupos más importantes de los denominados tecnológicos. Son los recursos que realmente nos permiten el poder medir, el poder servir la publicidad, el poder establecer KPIs, etc. Generalmente nos estamos refiriendo, ya lo he mencionado hace unos instantes, a los ad servers, a las herramientas de tracking o de seguimiento, de medición, a la analítica web, etc. Y por último, hay que mencionar el calendario, es decir, la duración que nosotros estimamos que va a tener ese plan. En este sentido, hay que decir que por lo general las empresas, y esto ocurre normalmente en las grandes corporaciones, en las empresas pequeñas pues ya depende un poco de la gestión que se haga, pero por lo general a principios de año, o cuando se plantea el plan de marketing, ya se plantea un plan de medios anual. Lo que ocurre es que en un entorno tan cambiante como el que vivimos,
es muy difícil que lo que nosotros podemos plantear a principios de año vaya a cumplirse a lo largo de todo el ejercicio, con lo cual hay que ir haciendo adaptaciones. Esas adaptaciones de los medios pues se hacen con la duración que la empresa decida, es decir, pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o incluso pueden ser semanales o ligadas a una acción concreta. Si nos preguntamos cuál puede ser la frecuencia habitual, pues aquí realmente no hay una respuesta. En muchos casos, lo más corriente es hacer planes trimestrales o planes mensuales con una valoración trimestral, porque normalmente los departamentos de marketing miden sus acciones y sus planes en un contexto trimestral. Pero esto obviamente depende sobre todo del tipo de negocio, depende de la empresa o de la organización, de la cultura empresarial, incluso de la fiscalidad, de cómo se decida que son los años fiscales, etc. No es raro tampoco que existan planes semanales. Lo que ocurre es que realmente, y dependiendo del medio en el que invirtamos, es muy difícil decir que una acción ha tenido efecto en tan solo un plazo de una semana. Es una duración realmente muy corta para poder establecer un plan de medios. Pero bueno, también podría considerarse. Y hay que tener en cuenta también que a pesar de que habláramos, por ejemplo, de un plan pues trimestral, no todas las acciones tienen por qué desarrollarse en el mismo momento. Imaginemos que tenemos acciones online y offline. Las acciones offline, por pensar en lo más corriente, que es la televisión, pues se desarrollen en fines de semana y las acciones online tengan una duración continuada desde que empezamos el planteamiento. El detalle del calendario depende de la importancia que le demos a las acciones. Siempre ayuda, pero no siempre, hay que decirlo, se incluye un calendario en la planificación. Igual que cuando un poco pues una plantilla, hay que decir que tampoco existe una plantilla única ni una manera de presentarlo. Un plan de medios no tiene por qué tener un formato necesariamente de hoja de cálculo. Bien, vamos a hablar un poco de las características de un plan de medios. En general, y según la definición de Xavi Rivera, un plan de medios tiene que ser rentable, eficaz, consensuado, ajustado a las características de la compañía, tiene que ser económicamente viable, tiene que plantearse tanto en el medio como en el largo plazo, tiene que establecer unas prioridades y, sobre todo, ser evaluable en cuanto a su funcionamiento y resultados. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en sucesivas diapositivas, pero si hay que destacar algo de aquí, es decir, ¿qué sería lo más importante? Pues realmente lo es todo, porque son características todas que ha de reunir siempre un plan de medios. Es decir, no tiene sentido que un plan de medios no sea rentable o no sea eficaz, porque si no, no tendría sentido planificar. Igualmente consensuado, bueno, pues al final es que quienes deciden un plan de medios son varios los departamentos de la empresa, o aún en el caso de que fuera una dirección de marketing, siempre se va a supeditar a objetivos generales que dependan o de la estrategia o de una dirección financiera o de otros departamentos en los cuales vaya a intervenir, pues un departamento tecnológico, por ejemplo. Por supuesto que sea económicamente viable va íntimamente ligado a que sea rentable y también que sea eficaz. Pensar en el medio y en el largo plazo, pues es algo que realmente es lógico, aunque planteáramos un plan de corto plazo, imaginad de un mes, al final todas de las acciones se tienen que pensar en el largo plazo, o por lo menos en los efectos que puedan tener en el largo plazo, porque la vida de la empresa o del negocio va a ser siempre largoplacista, con lo cual plantear acciones en el corto plazo siempre será porque sean tácticas que nos lleven a conseguir unos objetivos más allá del periodo en el que estamos trabajando. Y establecer prioridades, obviamente, es algo fundamental. Es decir, no todo tiene por qué ejecutarse en el mismo momento, no todo tiene por qué tener asignado el mismo presupuesto, no todo tiene por qué tener la misma visibilidad, etcétera. Al final,
habrá canales, medios o soportes que tengan más visibilidad que otros y en esto interviene claramente la estrategia de la empresa. Y por último, es algo que parece bastante obvio, pero como sabemos que la obviedad tampoco es algo tan común como podemos pensar, pues hay que aclararlo igualmente. Un plan tiene que ser evaluable, es decir, que sea medible, que hayamos utilizado unas métricas que nos permitan establecer una valoración una vez que ha sido ejecutado y, por tanto, concluido o bien a lo largo de su propio desarrollo. Un plan de medios, ante todo, es una herramienta. Una herramienta, como he dicho antes, es un documento, porque que pudiera existir planes de medios que tuviéramos en nuestra mente o que pudiéramos ir improvisando de alguna manera. Entonces, improvisar ya no es planificar, ya no es un plan de medios. Al final es un documento que tiene que recoger y ordenar esa información sobre los medios en los que se va a comunicar. Por tanto, por lo general suele ser un formato de hoja de cálculo, pero no siempre, y esto bueno, se hace así por cuestiones de pragmatismo. Es algo mucho más sencillo de hacer, es algo que todo el mundo sabe leer, que todo el mundo sabe manejar y que facilita bastante las cosas, incluso la importación o exportación a otros formatos posteriores. Por supuesto, hay empresas que tienen herramientas para hacer el plan de medios, que al final no es sino una mecanización de la hoja de cálculo. O hay quienes lo presentan en un documento de texto. Eso es lo de menos. Lo importante es que se lea, que sea fácilmente legible, que sea algo que realmente se entienda bien, que no plantee problemas, en la que quede recogida toda la información que nosotros necesitamos. No hay un formato único, el formato es el que nosotros queramos hacer. Por lo general, pues si tomamos una hoja de cálculo como referencia, pues debemos de utilizar varias celdas, varias filas y columnas para indicar, por un lado, los canales, los soportes, los medios, los emplazamientos, formatos, etcétera, que vayamos a utilizar, y por otro lado, todas las métricas que nos van a servir para hacer una evaluación posterior. Básicamente, constaría de dos partes. Una, la información sobre los soportes y el calendario. El calendario no siempre se incluye, porque normalmente cuando hacemos planes mensuales ya se entiende que la acción va a durar tanto tiempo. Pero sí que suele tener sentido, especialmente cuando son acciones más concretas, más dilatadas en el tiempo, o sobre todo los formatos, los soportes offline, donde la presencia no es tan continuada como en los modelos online. Y por otra parte, habría una información sobre el tráfico contratado, las conversiones, que nos ayuden a calcular pues, los costes o las equivalencias. Es decir, normalmente nosotros compramos en un formato, en un modelo de negocio, generalmente el coste por 1000, cuando compramos tráfico o audiencia, el coste por clic, cuando ya estamos pagando y hay un interés por la publicidad y el usuario hace clic, o cuando trabajamos a resultados, que sería el coste por lead, el coste por adquisición, el coste por instalación, en el caso de los móviles. Todo esto, cuando no se compra en ese formato, pues hay que buscar su equivalencia. Y esa equivalencia es lo que llamamos el efectivo. Por ejemplo, en la parte inferior podéis ver que en la séptima casilla aparece el ECPM. En este caso, por ejemplo, indicaría pues, que estamos comprando a coste por clic, pero que existe una forma de calcular el ECPM efectivo. El CPM efectivo, que en definitiva es lo mismo que el CPM. Y el plan de medios también tiene que reflejar toda la parte económica, toda la relativa a los costes o a la inversión que se va a hacer y a los descuentos que pueda haber, si es que existe. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando compramos medios a los soportes, una vez realizada la negociación, lo que generalmente hacemos
es comprar con un precio de acuerdo con nuestra capacidad de negociación diferente al que se vende al público, lo que se llama el precio tarifa. Ahí hay un descuento y este se tiene que ver reflejado. Tenemos que tener dos planes, un plan online y un plan offline. Bueno, pues hasta hace no mucho sí que había un plan online y un plan offline. Hoy día esto es un error bastante grande porque en realidad lo único que hay es marketing. Un marketing en el que hay canales online y canales offline. Ahora bien, ¿hay que hacer la distinción? Sí, porque los modelos de coste, de medición, de atribución, de evaluación son diferentes, pero no así el objetivo final. Es decir, cuando hagamos un plan de marketing, un plan de medios, y al final esto forma parte de unos costes reflejados en una cuenta de pérdidas y ganancias, en un P&L, esto va a ir al mismo resultado global, con lo cual no tiene sentido separar planes online y planes offline. Igualmente ocurre con las redes sociales y sobre todo las redes sociales que juegan un papel que están ahí en la frontera entre el online, el offline, si es comunicación, es captación, igual que le ocurre al vídeo. En general son soportes online, pero que tienen un componente probablemente más offline, no tanto en cuanto al soporte, sino a la concepción que tenemos de ellos. La pregunta que a veces se nos plantea es ¿cada cuánto debemos de elaborar un plan? Bueno, en este caso depende sobre todo del sector, el negocio, de la empresa. Normalmente hay un plan anual global, ya lo he mencionado antes, y es desarrollado después por planes parciales, con lo cual al terminar el año lo que habrá que ver es cuánto se separa o cuánto discrepa el plan anual de los planes parciales. Y generalmente lo que ocurre es lo que viene a llamarse pues, los recortes del último trimestre, que ahí hay que ajustar para tratar de cumplir con el objetivo anual o bien con la marcha del negocio. Si el negocio no va bien, pues hay que recortar presupuesto y esto se va a ver reflejado en el plan de medios. La pregunta, por tanto, es si puede haber contradicciones entre un plan anual y esos planes cortoplacistas. Y en ese caso, como acabo de señalar, sí que la hay. Pero lo más importante de todo es que haya flexibilidad. Flexibilidad para el ajuste, que va a depender fundamentalmente de la fiabilidad con la que se hizo el plan anual, es decir, si se hizo una estimación adecuada, y de la capacidad que tenga la empresa para adaptarse y asumir un objetivo o más alto o más bajo. ¿Quién elabora el plan de medios? Pues por un lado tendríamos que depende tanto del momento como del plan. En general el plan anual es responsabilidad del director de marketing y siempre asistido por los planificadores, gestores o managers de cada canal que interviene. Los planes parciales, es decir, esos planes que llamamos mensuales, semanales, como queramos, son función o tarea de los responsables de marketing, que generalmente se limitan a aprobar, y de los responsables de cada canal, que son los que entran en el detalle. Pero por otro lado, hay que pensar también que el plan es fruto de una negociación con los medios. Por esa razón, los planes anuales corresponden en general a la dirección de marketing o a la dirección general. En el corto plazo, puesto que hay una mayor implicación de los gestores de cada canal y que hay que adaptarse a la evolución de los acuerdos, hay que ajustar precios, hay que hacer ajustes en las conversiones, que dependen sobre todo del producto, de cómo vaya evolucionando, y en ese caso, pues la implicación es lógico que sea más de los niveles que están más en el día a día del negocio. Y hay veces que hay acuerdos globales, cuando estamos hablando de multinacionales, que se negocian a nivel internacional, un único país, generalmente los más importantes, o donde está la sede central, pues son los que suelen hacer el acuerdo global. Y en este caso, las oficinas locales suelen tener poco margen para una negociación local. Entramos ya en las fases del plan de marketing,
que comienzan con la definición de los objetivos, cuál sería la estrategia para conseguirlos, una elaboración primera del plan, lo que sería un borrador. Después, sobre ese borrador se inicia una negociación con los medios ya pues para hacer un plan definitivo que incluya presupuesto, la aprobación por parte de la dirección y la corrección en caso de que hubiera que cambiar o alterar alguna cosa, la ejecución y, por último, el análisis de los indicadores claves y la verificación de la consecución de los objetivos planteados. Los objetivos que vienen definidos son consecuencia fundamentalmente del análisis DAFO y de su lectura. En este caso, hay que tener en cuenta de si lo que estamos buscando es a construir marca o vamos más a resultados, porque esto van a condicionar bastante la orientación del plan en el sentido de que nos vamos a enfocar más en un tipo de medios u otros. Y esto no implica que sean excluyentes, desde luego. En el plan también se define la estrategia para conseguirlos. Es decir, aquí vamos a ver, dentro de esas prioridades que mencionábamos antes, cuáles son los canales que tienen que intervenir, en cuáles colocamos más inversión, en cuáles se puede hacer más presión, etcétera. Y sobre todo la estrategia que ha de adaptarse no solamente a los objetivos, sino también a los recursos disponibles, al presupuesto y a la situación de la empresa. Y como indicaba al principio del todo, y ya que he mencionado el DAFO, voy a entrar de manera muy breve, pasando casi de puntillas, sobre lo que es este análisis. Todos conocemos este cuadrante que tenemos en mente, es una forma de presentarlo, el diagrama cartesiano, se puede presentar por supuesto en forma de lista. En definitiva, lo que hacemos es un análisis en el que vemos las debilidades y las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. Lo que tenemos que tener claro en un análisis DAFO es qué es cada cuadrante y después cómo esto se interpreta. Porque se tiende a confundir qué es lo que tenemos que colocar dentro de cada uno de los puntos. Por tanto, la primera parte de todo es que tengamos muy claro que las debilidades y las fortalezas atañen a lo que sería el análisis interno o la empresa y que las amenazas y oportunidades forman parte de lo que es el entorno, la competencia o el mercado. Y no tenemos que mezclarlo, es decir, a menudo se consideran fortalezas como oportunidades, amenazas como debilidades, etcétera, cuando son cosas que tenemos que estructurar independientemente. Este sería el primer paso para construir un análisis DAFO, no errar en esta primera parte, es decir, separar bien lo que es el análisis interno del externo. Y a partir de aquí surgen diferentes estrategias, es decir, combinaciones en las que cada uno de estos cuadrantes va a tener un mayor peso. Así, por ejemplo, el primero de todos, si vemos que las debilidades y las amenazas tienen más peso que las fortalezas y las oportunidades, estamos hablando de una estrategia DA. Esto quiere decir que lo lógico sería minimizar las debilidades y las amenazas. Esta es la peor situación en la que puede encontrarse una empresa, es la lucha por la supervivencia. Pero son muchísimas las que se encuentran en este punto, en mercados altamente competitivos y en los que la empresa no ha sido capaz de desarrollar una ventaja competitiva que le permita establecer una diferenciación. La siguiente estrategia sería la que se denomina DO, es decir, debilidades y oportunidades. ¿Por qué? Pues porque estos dos cuadrantes son los que tienen más peso. En este caso hay que minimizar las debilidades y tratar de maximizar las oportunidades. Esto es lo que se conoce como situación adaptativa y es la situación en la que se encuentra la mayoría de las empresas que compiten en un mercado. Es decir, tratan de aprovechar lo que les ofrece el mercado sin tener o tratando de reducir lo que sería su parte más débil. La estrategia FA, es decir, centrada en las fortalezas y las oportunidades, quiere decir que el mercado, que la empresa, la parte de las fortalezas y la parte de las amenazas del mercado se encuentran en un equilibrio difícil y, por tanto, en este caso, lo que de alguna manera hace la empresa es enfrentar sus fortalezas a las amenazas.
Es una posición defensiva y todo depende de cuál de los dos cuadrantes tenga más peso. Por último, tendríamos la situación de éxito, la estrategia, fortalezas y oportunidades. Es decir, las fortalezas las vamos a utilizar para maximizar las oportunidades que nos ofrece el mercado y que sería, por tanto, la situación ideal que todas las empresas tratan de utilizar. Como veis, no hay combinación que haga debilidades fortalezas, es decir, no existen las combinaciones de F ni AO, porque sería hablar exclusivamente de la empresa o del mercado. Y lo que estamos haciendo en un DAFO es aprender a leerlo, es decir, saber cómo se encuentra la empresa respecto a la competencia. Bien, pues una vez que ya tenemos claro cómo es el DAFO, cuál es la estrategia que vamos a seguir y, por tanto, a partir de ello, definir los objetivos, el paso siguiente es hacer el borrador del plan. El borrador del plan es una primera aproximación que después habrá que ir puliendo y en la cual vamos a definir en un primer momento cuáles son los canales que intervendrán, el presupuesto que tenemos, veremos qué recursos son los que podemos utilizar y cuáles serían las fechas, el timing de las acciones. En este momento no se desciende al nivel del soporte, a no ser que sea relevante y muchísimo menos al de los formatos, salvo que interese destacar alguno cuando vayamos a tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a la negociación, pues algún tipo de formato que pueda ser muy notorio o que nos interese muchísimo estar. ¿Qué entendemos por canal? De entrada serían los canales online y offline, pero hay un segundo nivel que son aquellos que aglutinan soportes con características comunes, pues, por ejemplo, exterior, televisión, radio, display, afiliación, buscadores, etc. Y en un momento dado se pueden incluir soportes si estos resultasen relevantes. Por ejemplo, YouTube, en el caso del vídeo online, si solamente vamos a trabajar con este soporte, pues en lugar de hablar de vídeo online, igual directamente podemos poner YouTube o, por ejemplo, el Real Time Bidding, RTV, si nos referimos a una acción concreta de display, etc. El paso siguiente sería la negociación. La negociación que surge a partir del borrador, es decir, ya tenemos una primera idea de lo que queremos hacer y lo que tenemos que ver es qué se negocia. Esto es lo primero de todo. Pues presupuesto, precios, es decir, coste por GRP, CPM, CPC, CPL, fijos, etcétera, emplazamientos y en muchos casos los formatos también, cuánto va a durar la campaña, los ad servers, es decir, si la campaña la va a servir el propio anunciante, la va a servir el cliente, si la va a servir el soporte, perdón, si la va a servir el soporte, pero se le va a permitir al anunciante integrar también su ad server pues, para hacer un seguimiento de una manera más fácil, la gestión de la misma, si va a ser que es el soporte que va a dar el soporte, valga la redundancia, y con quién se negocia, pues normalmente o con un director comercial o jefe de publicidad, ellos suelen encargarse de cuestiones relativas a presupuestos, precios, duración, etcétera, y con los gestores, los managers, cuando hablamos ya de algo más concreto como formatos, emplazamientos o el seguimiento. Una vez hecha la negociación, se elabora el plan definitivo. Ese plan definitivo es a partir del borrador y de la negociación, que o bien puede estar cerrada o ya en una fase muy avanzada y nos permite entrar ya en todo tipo de detalles. Es decir, tanto medios como emplazamientos y formatos, cuestiones relativas a KPIs y a métricas, todo lo que tiene que ver con impresiones, clics, leads, las conversiones, los presupuestos, los calendarios de acciones, etc. Una vez que tenemos hecho ya el plan, procede su aprobación y ejecución. La aprobación corresponde a la dirección de marketing o a la dirección general. Puede ser que aprueben el plan o que lo devuelvan para revisar, pues si nos ajustan las directrices, a la estrategia, etcétera. Y por lo general suelen ser los gestores o managers de cada canal quienes proceden a su ejecución. Esto normalmente corresponde decirlo en el caso de empresas grandes. Cuando son empresas pequeñas, pues normalmente el propio director de marketing hace las funciones de gestor también.
Y en este caso, pues entramos ya en el detalle referido tanto a la implementación del tracking o códigos de seguimiento, utilización de ad servers, el seguimiento de los resultados, los KPIs, la optimización de campañas, gestión de creatividades, etcétera. Y tiene que haber alguien que haga una supervisión para ver si se están cumpliendo los objetivos. El análisis de los KPIs es la parte más importante. Hay que verificar si se cumplen los objetivos, si se van a cumplir o si bien una vez concluido el plan se han alcanzado. En este caso, durante la ejecución hablamos de seguimiento y optimización de campañas y una vez que se ha concluido, de análisis y propuesta para planes posteriores. Los KPIs tienen que elegirse cuidadosamente y con valores de referencia que van a venir determinados por la dirección financiera, en el caso de los costes, por las conversiones que tenemos, que conocemos, que nos permiten hacer proyecciones o simulaciones, y por el mercado. Es decir, cuando nosotros desconocemos los datos, podemos utilizar como referencia los datos de conversión de otros anunciantes, de otros competidores, el valor medio del mercado. En definitiva, son datos que en la mayoría de los casos son públicos o que nos pueden facilitar los propios soportes en los que nos anunciaremos. Y por último, estarían las conclusiones del análisis que nos ayudan a saber la eficacia del plan, lo que podemos mejorar en planes posteriores y sobre todo ese aprendizaje que hemos tenido del mismo. Y muy rápidamente vamos a ver cuáles serían esas fases que hemos contado, pero ya viéndolo un poco de una manera más gráfica. Es decir, se definen los objetivos y ya tenemos claro los canales en los que vamos a estar. Y en esa primera fase, cuando empezamos a pensar, lo único que decimos es, teniendo en cuenta que ya sabemos cuáles son los canales online y offline, empezar a decir cuáles son los canales que intervienen. No siempre tienen que estar todos los canales presentes y, de alguna manera, los medios. Por ejemplo, a la hora de hablar de priorización, como ya señalaba anteriormente, pues si, por ejemplo, hay objetivos en los cuales queremos reforzar la marca y generar tráfico, en este plan de ejemplo, pues resaltamos algunos soportes que nos van a ayudar a ello. Por ejemplo, los sitios de noticias, El País, El Mundo, los sitios offline, televisión o prensa, son soportes que ayudan a generar notoriedad. Si nos centramos en resultados, pues estamos hablando ya de redes sociales, de RTV, de buscadores, etc. En la segunda fase del plan, una vez ya que sabemos los canales y sobre todo si conocemos la función que va a tener cada uno, vamos a concretar un poquito más. Es decir, en función del objetivo que tengamos, si buscamos notoriedad, si buscamos segmentación, etcétera, pues esto lo vamos a tratar de explicar un poquito más en detalle. Por ejemplo, en el caso de buscadores y de la parte de display, Google Display, en este caso queremos aparecer solamente en la categoría de finanzas y de noticias. En el caso de redes sociales, solamente la homepage y con un perfil de hombre entre 35 y 44 años. En el caso mobile, parecido, lo mismo en los sitios de noticias, buscamos solamente la home y en la sección de economía. ¿Por qué? Pues porque por nuestra estrategia, por los objetivos que queremos conseguir, nos interesa destacar este tipo de segmentaciones tan notorias. Si os fijáis, en el resto de los medios o de los soportes nos limitamos a poner o no disponible o rotación general, que es lo que denominamos ROS, Rotation On Site. Una vez que ya tenemos definido esto, pues corresponde negociar con los soportes y en este caso pues vamos añadiendo más columnas. Las columnas relativas a los precios, al volumen de impresiones, de clics o a los GRPs que nos van a dar, a las fechas en las cuales se va a desarrollar, a cuestiones relativas a los ad servers y al tracking. Y por último, a partir ya de la información que nosotros o bien conozcamos o bien estimemos relativa a las conversiones, ya concretamos y tenemos lo que sería el plan definitivo, en el cual ya hemos incluido datos pues como datos de conversión, click-through rate, ratios de conversión, registro, valores de equivalencias de costes, etcétera, etcétera. Y esto sería pues, una idea de lo que puede ser un plan de medios con carácter definitivo. Que como digo, esto no es ni mucho menos un
un formato estándar, es simplemente una propuesta, cada cual lo puede plantear como quiera. Ya por entrar en la recta final, simplemente comentar cuestiones que se nos plantean. Por ejemplo, un plan de medios, ¿qué es mejor? ¿Gestionarlo internamente o externalizarlo? Bueno, pues como siempre, depende de los recursos, es decir, de las personas que se vayan a ocupar de ello, del conocimiento que tengamos para hacerlo, de la capacidad que tengamos de negociación. Hay que tener en cuenta que una agencia, por ejemplo, tiene una mayor capacidad de negociación y la posibilidad de obtener descuentos, y también de la capacidad de control de las campañas. A lo mejor nos vamos con una agencia o con un freelance o alguien que lo haga en nuestro nombre y no conoce o no le dedica el tiempo suficiente como si lo estuviéramos haciendo la empresa. Por tanto, aquí sí que hay unas ventajas y unos inconvenientes a la hora de externalizarlo. Las ventajas fundamentales de externalizarlo radican en que, si hablamos de una agencia, están habituados a negociar grandes volúmenes, con lo cual son capaces de generar grandes descuentos, por tanto tienen una experiencia en la gestión y un expertise y, por supuesto, van a disponer siempre de herramientas que permitan hacer el seguimiento y el alojamiento de las creatividades, y normalmente, como estamos pagando por ello, pues nos facilitarán un análisis reflejado en informes. No todos son ventajas. Los inconvenientes es que, como hay una intermediación, pues perdemos capacidad de negociación porque no somos nosotros quienes estamos negociando directamente con el medio. Además, la empresa conoce mejor que nadie su target, sus objetivos, su producto. Existen unas comisiones, con lo cual se incrementa el coste. Y hay unas discrepancias en el tracking, y esto va a ocurrir siempre entre los ad servers de terceros y los nuestros. Los canales online son los clásicos que siempre hemos escuchado, es decir, los buscadores, display y afiliación. Hasta hace unos años se hablaba de partnership. Las integraciones en portales cada día son menos frecuentes y sí que tendemos a hablar más del content marketing, porque el contenido cada vez tiene mayor relevancia y de alguna manera equivale a lo que antes era el partnership. Y por otro lado tendríamos las redes sociales. No hace falta decir lo importante y relevantes que son hoy día, y un formato, antes he dicho nuevo, bueno, decir nuevo a estas alturas que evoluciona todo tan rápido, pues es un poco absurdo. Un formato de contenido offline, porque es normalmente formato vídeo, pero con un soporte online, y que puede destinarse, al igual que ocurre con las redes sociales, tanto a captación como a comunicación, generar notoriedad de marca, etc. Es importante destacar qué ocurre con el mobile. El mobile, aunque el soporte sea un dispositivo móvil, la navegación realmente se considera online por cuestiones de audiencia, de tipo de costes. Normalmente el mobile suelen ser costes por instalación, aunque también se puede hablar de CPMs, CPCs, incluso de CPLs. En general se considera como un canal independiente. Entonces, cuando hagamos el plan de medios, por lo general hablamos de los canales online, los canales mobile y los offline. Los canales offline son los que tenemos casi siempre en mente, es decir, la televisión, radio, exterior, prensa, y de aquí hay que decir que el problema que plantean habitualmente es el de atribución de tráfico o leads, porque no resulta fácil determinarlo. Por ejemplo, hacemos una campaña de televisión, sí, podemos medir los GRPs, pero si nos preguntan ¿cuántos leads ha generado? Pues una manera, y esto hablando así con carácter muy general, una manera de asignar el tráfico, por ejemplo, de las campañas de televisión, es todo aquello que tiene, ver los resultados de todos aquellos canales relacionados con la marca, ¿no? Con el brand name. Generalmente lo que ocurre en los buscadores. Mi plan de medios no tiene por qué tener todos los canales, porque algo que ya es bastante reiterativo, no solemos tener recursos siempre para gestionarlos. El presupuesto, los canales offline suelen ser más costosos y no todas las empresas están en condiciones de hacer campañas de televisión. El reconocimiento de marca no nos permite, por ejemplo, usar canales como el de afiliación. Los afiliados normalmente no apuestan por marcas que no sean conocidas, pues porque no, al final va a repercutir en sus resultados. Estamos hablando de un marketing, de un canal en el que se paga por resultados.
Hay canales que por el objetivo, por el target, por la capacidad de medición, las limitaciones de producto, porque sean de nicho, etcétera, pues no pueden ser incluidos en el plan de medios. Es decir, podríamos tener un plan de medios que fuera única y exclusivamente buscadores. ¿Por qué? Pues porque esta fuese la estrategia de la empresa. Y como tal, lo vamos a ver en este case study, que lo podéis encontrar en internet, es el de la nevera roja, y es un case study antiguo, pero que nos sirve de ejemplo. Elogia, que es una empresa especializada, una agencia, recibió el encargo de la nevera roja en el año 2013 de bajar el coste de adquisición de los usuarios y de mejorar la conversión. La nevera roja eligió una agencia porque bueno, existen desde luego muchos motivos para hacerlo, pero uno de ellos muchas veces es cuando uno no es capaz de solucionar algo internamente y de alguna manera pues una opinión de alguien que no está contaminado ayuda bastante. La nevera roja en ese momento se mueve en un mercado muy competitivo. Tenía un gran competidor que era Just Eat. Ahora mismo pues, sabréis todos que ha sido recientemente adquirida. Y perder posiciones por una conversión baja era perder cuota de mercado. Sin embargo, hay un claro problema de optimización de campañas, porque quizá no se estuviera enfocando los canales correctos. Este es el planteamiento de partida. La situación con la que se inicia es, lo primero de todo, un análisis de la situación. A pesar de que la nevera roja, como tantas otras empresas, disponía de Google Analytics y de una información, no se estaba aprovechando adecuadamente. Es decir, muchas veces tenemos exceso de información que no utilizamos. Y lo primero que se hizo fue extraer las conclusiones de Google Analytics en cuanto a tráfico para poder llevar a cabo un plan de acción. En ese caso, se ve que las campañas adolecen de defectos importantes. Hay escasa segmentación, granularidad y cobertura, grupos de anuncio y palabras clave. Hay un escaso uso del remarketing. El remarketing es un tipo de acción que normalmente consiste cuando un usuario ha mostrado interés por nuestra publicidad y ha llegado a nuestro site, incluso ha llegado a completar o a iniciar un formulario y abandona, pues se puede volver a impactar a ese usuario. Y también hay una ausencia de campañas en la red de display de Google, que esto ayuda a segmentar y sobre todo a apuntar mucho mejor sobre la publicidad de display. Segmentar en definitiva la audiencia. El plan de acción consistió en reestructurar y ampliar todas las campañas, en incrementar el número de palabras clave negativas por 6 con la intención de no aparecer en búsquedas no deseadas o con revenues negativos, reducir el uso de la concordancia amplia porque mostraba peores datos de conversión que otras, separar campañas por dispositivo, en aquel momento había mobile y desktop, hoy día esto es importante, pero en algunos casos ya prácticamente se confunden, en hacer esas campañas de remarketing a partir de la información facilitada por Google Analytics y en utilizar la red de display de Google, lo que se conoce como GDN, Google Display. Estos fueron los resultados. Se consiguió aumentar el CTR, es decir, el ratio de clic, por tanto algo que depende directamente de las creatividades, en un 70%, aumentaron las ventas en un 150% y hubo una reducción del coste de adquisición de un 30%. Es decir, que los resultados se consiguieron. Este, por tanto, es un plan parcial centrado básicamente en los buscadores, pero fijaos que toca el concepto clásico de buscadores, es decir, cuando nosotros nos metemos a meter palabras clave, las keywords, y también en la parte del display. Y dicho esto, aparte de estas conclusiones, pues me gustaría daros las gracias por la atención y abrir a partir de ahora el turno de preguntas si alguna persona tiene alguna duda o algún comentario o Muchas gracias, generamos algún Miguel. tipo de debate. Si, como os dice Miguel, si tenéis alguna pregunta, la podéis ir escribiendo y él les contestará. Así que si quieres esperamos un poquito a ver si preguntan.
Tenemos una pregunta de Sara que te dice, si bien has comentado que hay datos públicos sobre ratios de conversión, ¿nos puedes indicar alguna fuente y sobre todo cómo podemos estimar presupuestos y número de impresiones? Hola Sara, pues mira, realmente cuando nos enfrentamos tanto a un plan de medios como a hacer una posible estimación, proyección en definitiva de si una campaña va a funcionar o no, casi nunca tenemos datos reales. Es decir, yo cuando ya tengo una campaña que está en marcha, ahí utilizo la información existente, pero cuando no la tengo, tengo que recurrir a improvisar. Entonces, ¿qué fuentes hay? Pues en primer lugar, y esto es obviamente muy amplio, muy general, porque depende del tipo de soporte medio del que estemos hablando. Pero, por ejemplo, imaginaos que vamos a hacer una campaña de RTV, Real Time Bidding, y no tenemos ni idea de cómo funciona. Está clarísimo que si nos metemos en Internet y tecleamos conversión media en RTV, vamos a encontrar esa información. Otra cosa es luego la fiabilidad de los datos. Sí que existen estudios que están publicados que nos dan esta información y, por supuesto, lo más fiable serían los datos de los estudios que publica la IAB. Aparte de esto, tratemos en la medida de lo posible de sacar información a la empresa, que al final, si hacemos RTV, independientemente de que lo gestionemos nosotros, el DSP siempre va a estar en manos de una agencia o de alguna empresa. Siempre les podemos preguntar a ellos y decirles cuál es la conversión media que puede estar teniendo otros anunciantes. Obviamente la conversión cambia mucho de unos sectores a otros y, bueno, pues siempre hay que tirarse a la piscina, a hacer un poco, fiarse de los datos que haya, los datos que podamos tener nosotros internamente, de otras campañas. Siempre existe la posibilidad de extrapolar, teniendo en cuenta que siempre hay canales que convierten mucho mejor que otros. Es decir, los buscadores en general, ya no digamos dentro de los buscadores, las campañas asociadas al brand name tienen unos ratios de conversión mucho más altos de los que pueda tener un display en general. El display por término medio, hablamos siempre de ratios de conversión muy bajas, que andan en torno al 0,15%. Pues podemos utilizar ese dato como punto de partida y luego tratar de afinarlo un poco más con la información que haya. Ahora bien, como la pregunta es muy general, ¿no? Cuando hablamos de si existe una fuente, hay que decir que dependiendo del tipo de canal que sea, para el caso de buscadores, la fuente es Google y ahí sí que existen datos como Google AdWords, donde podemos ver esa información. Si hablamos de display, por supuesto, la información de la IAB. Y para todo lo demás, lo mejor siempre es ayudarse de informaciones que podamos obtener propias de estudios de Internet o de la competencia, alguien que siempre nos quiera facilitar. En este sentido, preguntar a las agencias con las que trabajamos ayuda mucho porque ellos tienen un expertise grande tocando varios sectores, desde luego. Miguel, tenemos otra pregunta de Juan Manuel que dice, ¿cómo crees que debe enfocarse el plan de medios en un nuevo negocio? Un e-commerce, por ejemplo, donde necesitamos branding, pero sin embargo, sin performance no hay ingresos. ¿Hay alguna receta mágica para acertar en el primer año de vida? Quiero decir, por ejemplo, utiliza el 50% de tus recursos en branding. Bueno, a ver, receta mágica no la hay, pero sí que hay un sentido común. Y es que el primer año de vida, desde luego, invertir en branding, salvo que tengamos un presupuesto muy grande o una fuente de financiación que nos lo permita, es algo que no debemos de hacer. Debemos de centrarnos claramente en el performance. Ahora bien, dentro
del performance, siempre hay que buscar algún canal que nos permita generar también notoriedad y construir marca, y eso es el display. Y entiendas el display en el sentido amplio. Podríamos ir al RTV o podríamos ir al display premium. Hay una cosa que no he comentado antes, y es que hoy día, y ha sido un poco por cuestión de tiempo y no genera el debate, hoy día hay muchas personas que dicen que el RTV supone el fin de los planificadores. Pero en realidad lo que hay que decir es que el RTV lo que nos permite es llegar a una audiencia, es decir, nosotros al final lo que queremos es resultado. Pero si nuestro objetivo es construir marca, probablemente el RTV, que no sabemos ni el formato, ni el emplazamiento, ni el soporte en el que vamos a aparecer, porque generalmente son redes ciegas, compramos un tipo de audiencia, un tipo de segmentación, al final construir marca aquí lo vamos a hacer, pero no con la potencia con la que lo haríamos si estuviéramos anunciándonos con inventario premium, es decir, donde ya estamos pagando un CPM y sabemos dónde vamos a aparecer, el emplazamiento, el formato, las horas, etcétera. Lo que hay que tener muy claro es que una marca nueva, y a pesar de que alguien nos diga que la afiliación es un canal muy, muy rentable, no es un canal en el que debemos de invertir, porque el canal de afiliación no es un canal en el que vayamos a poder obtener grandes resultados cuando no tenemos una marca construida. Por tanto, un negocio nuevo, ¿a qué canales se reduciría? Pues fundamentalmente en una primera fase a buscadores, redes sociales y al display que podemos hacer para ir construyendo un poquito de marca. En un momento posterior, cuando ya tengamos más financiación o hayamos construido una masa crítica o la marca empiece a ser un poco reconocida, y no estoy hablando de un reconocimiento de un 50, ni un 100%, pues podríamos empezar a hacer acciones offline. Y para esto existen modelos de negocio como el Media for Equity. Nosotros podemos intercambiar participación de nuestra empresa con los diferentes medios, fundamentalmente con la televisión, pero se puede hacer con radio, se puede hacer incluso con digital también. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas. Si quieres añadir algo, Miguel. Bueno, si nadie tiene más que decir, de esto podemos estar hablando horas y horas, pero yo creo que ya llevamos bastante tiempo y si no han surgido preguntas hasta ahora, pues yo creo que podemos finalizar aquí. Como se va a colgar y después cualquiera puede preguntarnos, pues yo creo que no hay por mi Muy bien. parte más que añadir. Pues muchas gracias a todos entonces por asistir y muchas gracias, Miguel. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.